Después subió al monte, Marcos 10:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y oiga, versículo 15. Y que tuviesen autoridad ¿para qué? ¿Y para qué más? Para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y viene el listado de los 12. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre. O sea que el pastor Jonathan no es el único que pone nombre. Jesús también ponía sobrenombre. ¿Estás viendo, María Camila? Gloria a Dios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó ¿cómo? También les puso nombre. Esto es hijos del trueno. 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. 19. Un solo versículo para él. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Un solo versículo para Judas Iscariote. Y vamos a hablar de Judas Iscariote. No te voy a hablar del poder, de la autoridad que les dieron, ni los demás 12, los otros 11. Te voy a hablar específicamente de Judas Iscariote. Y creo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en Judas Iscariote, deberían surgir algunas preguntas. Y permíteme tomar 3 y responderlas, y espero que sean las que normalmente usted se hace. ¿Será que se equivocó Jesús al escoger a Judas Iscariote como uno de sus 12 apóstoles? Porque dice el texto que Jesús pasó toda una noche orando, y al día siguiente entre los miles escogió y los señaló a uno por uno, los llamó por nombre y escogió a Judas como un apóstol. ¿Sería que se equivocó? La primera pregunta. La segunda pregunta: ¿estaba Judas predestinado para vender a Jesús? O sea, ¿nació Judas con ese propósito exclusivo de vender a Jesús? Y la tercera pregunta: ¿Judas fue salvo? ¿Sabe que hay gente que cree que sí? Vamos a mirar la palabra. Entonces te respondo la primera pregunta. Quiero decirte que Jesús nunca se equivoca. Jesús nunca se equivoca. Todo lo que Jesús hace, lo hace con propósito y para dejar una enseñanza para todas las generaciones. Porque de los errores de otro debemos aprender, permítame la redundancia, a aprender. De los errores que hay en personas debemos mirarla, y es lo que normalmente los padres hacemos con los hijos. No queremos que ellos cometan nuestros mismos errores. Ahora, en la Biblia está establecido que Jesús escogió a Judas Iscariote para enseñarnos muchas cosas. Para enseñarnos que hay gente actual y a través de la historia del cristianismo que sí ha sido escogida por Dios, pero terminan desviándose del propósito con el cual Dios los llamó. De la misma forma fue escogido Judas, llamado, escogido, seleccionado, pero Judas se desvió. Hoy usted en la historia nos habla actual y anterior de grandes predicadores usados por Dios. Empezaron bien, pero terminaron mal. El asunto en la vida cristiana no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y Judas es una enseñanza de eso. Muchos grandes predicadores terminan desviándose por 2 razones. Número 1, por orgullo y por vanidad. Porque creen que como Dios los usa, son los únicos, son los mejores. No escuchan a nadie más. Creen que son los que tienen la única y verdadera revelación. Convierten de sus propias experiencias una doctrina cuando no es así.
entonces se convierten en los grandes predicadores intocables e inalcanzables, porque creen que el poder es de ellos. Y eso es lo que el diablo le gusta del ser humano, porque ese fue el pecado de Satanás. Satanás se vio hermoso, se vio dotado de sabiduría, dice Ezequiel 28:12 e Isaías 14:12. Sello de la perfección, dotado de sabiduría. Su vestimenta era hermosa y para él estaban preparadas los tamboriles y las flautas cuando fuera creado. O sea que tuvo una alta posición y tal vez lo ejerció durante mucho tiempo. No pensemos que Satanás pecó tan pronto lo crearon como ángel, querubín, protector, serafín. No pensemos eso. Él duró mucho tiempo sirviéndole a Dios, adorándole. Pero luego se despertó el orgullo, la ambición. Y él dijo: ¿para qué darle adoración a otro si la puedo recibir yo? Y eso es lo que le transmitió a Eva cuando en el libro de Génesis la tentó. Le dijo: no vas a morir si comes del fruto prohibido, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Lamentablemente muchos cristianos, predicadores, ministros siguen cayendo en lo que el diablo les está transmitiendo. Y eso es lo que hace que un escogido por Dios, que un asignado por Dios termine desviándose, como le pasó a Judas. Pero yo creo que el más grande error de Judas para desobedecer, para vender al maestro, para traicionar a Cristo, fue por no entender el propósito con el cual Cristo vino a la tierra. Muchos, y no te hablo solo de predicadores y pastores, no te hablo solo de ministros, sino la mayoría de los creyentes en las iglesias, en todas en general, no han entendido cuál es el verdadero propósito del evangelio. Gracias por esos amenes. Usted puede ver templos llenos, usted puede ver iglesias numerosas, usted puede ver iglesias pequeñas, pero tanto en las grandes como en las pequeñas, más de la mitad de la gente no ha entendido el propósito del verdadero evangelio. Y esa es la razón, y yo quiero que usted se confronte. Esa es la razón por la cual hay mucha gente inconstante en las iglesias. Hay gente que es de temporadas. Hay gente que de pronto le importa poco dejar o abandonar un cargo, un servicio, un ministerio bajo pretextos de otras cosas, porque no ha entendido que primero hay que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucha gente en las iglesias que asiste de tiempo en tiempo, cuando puede, cuando quiere, cuando todo marcha bien o cuando tiene una necesidad. El que realmente ha entendido el verdadero sentido del evangelio tiene claro lo que dijo el rey David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, todos los días. El que ha entendido el evangelio y el propósito del verdadero evangelio nunca se frustra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que si Dios no les concede el milagro, se van de la iglesia. Pero hay otros que son peores. Buscan a Dios por un milagro y luego se apartan. Agradecen por una temporada. O sea que buscan a Jesús por los peces y por los panes. Y es por falta de entendimiento. La verdadera razón del cristianismo, del evangelio, es la salvación del alma. Es saber que tú tienes un alma que tienes que cuidar. El cuerpo. Yo veo gente que monta en las redes sociales haciendo ejercicio, haciendo gimnasia, comiendo saludablemente. No está mal, no está mal. La Biblia no está en contra de eso. Pero la Biblia es clara cuando dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso.
Así como se sacrifican, porque alguien que realmente tiene una rutina de ejercicio, no sé si aquí hay gente que de pronto se sacrifica. Hay algunos como yo que somos de temporada. Vamos una vez cada 10 años. Vamos una vez al mes, o quién sabe hace cuánto no vamos. Hay gente que empieza dieta, pero el diablo lo tienta con un buñuelo y una arepa con huevo. Pero el que realmente ha entendido la importancia de la rutina, aún hay gente que madruga para ir al gimnasio. Pero invítelos a madrugar a un culto. Sacrifican sueño, sacrifican cansancio, sacrifican dolencias. Y el que se mantiene en dieta sacrifica el chicharrón que es tan sabroso. Porque tiene un objetivo claro. La vida cristiana es de objetivos claros. Tu alma necesitas cuidarla. Necesitas ejercicios espirituales diarios. Diarios. Hay gente que va al gimnasio por salud, sobre todo los que somos mayores de 40, 50 años. Los jóvenes son los que van para verse los músculos y las chocolatinas. Yo tengo chocolatina pero derretida, pero ahí están, ¿verdad? Pero van, algunos van para quemar calorías, grasas, para poder comer enchuladas en la noche, pero luego las queman. Así hay que entender la vida cristiana. A diario el diablo te está alimentando, pero tu ejercicio diario de oración, de estudio de la palabra, de ayuno, de congregarte, te mantiene a dieta espiritual fuerte, para que cuando venga la tentación, cuando venga el ataque del diablo, tú tengas anticuerpos espirituales y puedas repeler toda enfermedad para la gloria de Dios. Wow. Pero esto lo hace el que ha entendido que esto es asunto de cuidar el alma, de cuidarla. ¿Por qué? Porque hay un infierno y hay un paraíso, y que en cualquier momento puede pasar una de dos cosas: o te sorprende la muerte, o Cristo viene por su iglesia. Y esto no es asunto de que me voy a preparar. Hay que vivir preparado 24/7, porque no sabemos el día ni la hora. Y yo creo que la venida de nuestro Cristo está más cerca, nuestro advenimiento está más cerca cada día. Deseo que entiendas, hermano, esto no es asunto de buscar a Dios cuando me convenga, o por hobby, o porque me obligan, o para que me vean, o porque me gusta. Es entender. Y yo creo que esto fue lo que más llevó a Judas a traicionar a Jesús. Vamos a ver si no me equivoqué. Mateo 26, 21. Judas nunca entendió. Mateo 26, 21. Por favor. Ok, dice, está hablando de la última cena. Jesús con sus 12 apóstoles, incluyendo Judas. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Jesús ya lo sabía. Dile al que está al lado: Jesús ya lo sabía. Jesús te conoce. Ya Jesús sabía que Judas lo había negociado. Ya Jesús sabe que tú lo negociaste con el pecado, con la carne, con el mundo. Ya Él lo sabe. Y por eso es que algunos salen un poquito golpeados de los cultos. El pastor me la tiró, el pastor me la dijo, el pastor le dijeron, el pastor me vio el perfil. Uno de ustedes me va a entregar, versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó, ¿quién? ¿Quién? O sea, todos. Todos, dice cada uno, es todos.
Pero permítame hacer la excepción. Menos uno, Judas. Judas estaba allí. ¿Por qué digo que menos Judas? Porque ahora vamos a ver lo que dijo Judas. Entonces, todos serían los 11. ¿Cómo decían los 11? ¿Cómo decía? ¿Cómo decían los 11? No me corras, me saltaste el versículo. ¿Cómo decía? Soy yo. ¿Cómo decían los 11? Dígalo fuerte. ¿Y qué es un señor? Un dueño, un amo, alguien que tiene el control absoluto. Los 11 le dijeron: soy yo, amo. Tú tienes el control de mi vida, el dueño de mi ser. O sea que esos 11 sí habían entendido el verdadero propósito de Cristo. Y aunque tal vez uno lo negó, Pedro, los otros 8 lo abandonaron. Uno solo, Juan, quedó al pie de la cruz. Pero al final retornaron porque tenían un convencimiento claro. Cuando hay un convencimiento claro de por qué hay que ser cristiano, no importa que le hayamos fallado a Dios, que lo hayamos abandonado, volvemos a la casa del Padre, porque sabemos que Él nos espera con los brazos abiertos. Pero mire por qué excluyo a Judas, versículo 25. Ahí en el mismo capítulo voy al 25 y dice: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo. ¿Cómo dijo? No lo reconoce como Señor, lo reconoce como un maestro. Y Jesús sí era maestro. Jesús sí es milagroso. Jesús sí es libertador. Jesús sí es restaurador. Pero lo primero que tienes que reconocer es que Él es el dueño de tu vida. Lo que implica que ya no te debes dejar gobernar ni por tus emociones, ni mucho menos por el diablo, lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Porque si fuera por el diablo, nos tuviera enredados en alcohol, en droga, en adulterio, fornicación, de cuanto pecado que tú y yo hacíamos antes de conocer a Cristo y que hace la gente allá afuera. Pero el diablo ya no nos gobierna. Pero hay gente que todavía se deja gobernar de sus emociones y sabe que Cristo es solución para todo, pero no lo busca como el Señor de su vida. Esta era la diferencia. Jesús no se equivocó con Judas, sino que Judas no entendió. Pastor, ¿y entonces para qué lo escogió? Porque nos está enseñando eso, para que tú, amado hermano, que estás comenzando en la vida cristiana, y tú que ya tienes un liderazgo de años en la iglesia, no te desanimes cuando ves que alguien empieza bien pero termina mal. No pongas la confianza en la gente, ponla en Dios, porque hay gente que Dios las usa. Óyeme, hay gente que Dios la usa por momentos, pero después se desvían. Hay gente que te va a ayudar, te va a servir por una temporada, pero después se desvía. ¿Sabe por qué? Porque Dios la escoge para eso. Aún a Judas Dios le dio poder para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero Judas no reconoció. Judas nunca vio a Jesús como el Señor de su vida. Nunca le entregó el control de sus pensamientos. Veía a Jesús solo como su maestro. Repito, muchos hoy buscan a Jesús por una sanidad, por un milagro, para que les solucione los problemas, pero no lo buscan como el único camino que nos lleva al Padre. Esa tiene que ser el único deseo, lo único que nos mueve: madrugarnos a orar, levantarte temprano a orar. Lo único que te tiene que mover a leer la Biblia todos los días es por la salvación de tu alma. Venir a este lugar por la salvación de tu alma. Servirle a Dios por la salvación de su alma. Y repito, por eso cuando algunos reciben el milagro, creen que eso es suficiente y se van. Y eso fue lo que la religión tradicional le enseñó a la gente, y muchos vienen al evangelio y siguen con esa mentalidad. Dios me hizo un milagro y entonces pagan una penitencia, una manda,
se meten, como hacen en algunos pueblos todavía, frijoles en los zapatos, maíz. Otros caminan de rodillas. Otros, qué sé yo, hacen ayuno no sé cuántos días en agradecimiento, pero después la vida sigue igual. Hoy vienen al evangelio y creen que con una ofrenda agradecen y es suficiente. Vienen al evangelio y se congregan una temporada y creen que es suficiente. No los juzgues, no los condenemos. Entendamos que es que ellos no han comprendido lo que realmente es la vida cristiana. Porque el que ha entendido esto sabe que aunque Dios no le dé, Él sigue siendo el Rey y Señor de su vida. Yo soy testigo del poder de Dios. Usted es testigo del poder de Dios. Pero también somos testigos de que le hemos pedido tantas cosas y no nos las ha dado. ¿O seré yo solamente, maestro? He orado por enfermos, Dios los sana estando yo enfermo. Señor, ¿y a mí por qué no me sana? Bástate mi gracia. Hay cosas que Dios no nos concede y eso no nos frustra, eso no nos enoja. Seguimos fieles a Dios porque sabemos que Él lo hará. Y si no lo hace es porque Él sabe que no conviene, es porque Él sabe que tiene algo mejor para nosotros. Pero quiero llevarte a que entiendas por qué Judas, permítame la redundancia, lo voy a decir varias veces. Quiero llevarte a que entiendas por qué Judas no entendió quién era Judas, el pensamiento de Judas. Judas Iscariote. Iscariote no era el apellido de él, era un apelativo o un pseudonombre que le colocaban. No hay seguridad. Hay dos razones por las cuales le llamaban Iscariote. Le tenían que designar Iscariote para diferenciarlo del otro Judas, porque dentro de los 12 habían dos Judas. Estaba Judas Tadeo y estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote se cree que se le asignaba Iscariote por la provincia de donde era, donde había nacido. Al igual que se menciona a María Magdalena, no es que ella era de apellido Magdalena, es que ella era de Magdala, la ciudad o la provincia de Magdala. Así como se menciona, ayúdeme otro, Saulo de Tarso. No es que él se apellidaba Tarso, es que era de allá de Tarso. Ayúdeme. El endemoniado Gadareno, no es que se llamaba Gadareno, era de la provincia, de la ciudad de Gadara. Entonces Judas Iscariote, en primer lugar, se cree que se le nombraba Iscariote no por apellido, sino por la ciudad donde era. Pero hay otra segunda razón que es la que yo más me inclino. Había un grupo que se oponía al Imperio Romano. Recuerde que en esa época bíblica de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y habían grupos clandestinos, nacionalistas, permítame usar términos actuales, guerrilleros, que se oponen al sistema y se arman. Se les llamaba Querillot, que se traduce como Iscariote. ¿Y sabe qué significa Querillot? Varón de homicidio. Eso era Judas. Y me gusta más la segunda definición: asesino a sueldo. Lo que hoy conocemos como mercenario, ¿no? Si no me pagan, no peleo. Ahí vamos entendiendo un poquito que al man le gustaba el billete. Para comprar armas, para prepararse. Y también se define Querillot como sicario. O sea que Judas venía de un grupo de esos. Y Jesús y los apóstoles sabían, y por eso lo apellidaban Querillot, sicario, asesino a sueldo. Sabían que perteneció a ese grupo. Pero oiga, hay gente que sale del pecado, pero el pecado no sale de ellos. Como le he dicho tantas veces,
Hay espinaleros que han salido del espinal, pero el espinal no ha salido de ellos. Gente que se ha mudado y viene a comprar aquí donde el señor Fernando, para que me entiendan, teniendo ara de uno y todo por allá. Así hay gente que sale del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Vienen al evangelio, aún ministran en las iglesias, pero todavía tienen una mentalidad de pecado. Todavía tienen una mentalidad que cualquier cosa los aleja. Repito, esto nos va haciendo porque la Biblia dice que Judas robaba, hurtaba de los tesoros, y más encima Jesús lo colocó como el tesorero. Hay un dicho popular por ahí que dice que al ladrón dale las llaves de tu casa. Jesús le dio las llaves y sustraía, estaba pendiente de la plata. Mire la posición que Jesús le dio. Repito, no se equivocó. Es para que entendamos que aún la gente que te besa, la gente que te abraza, y a veces menospreciamos y rechazamos al que realmente es honesto con nosotros. Pero sobre todo, Judas lo vendió por decepción. Todo esto que te mencioné de él es para que entiendas que Judas estaba decepcionado de Jesús. Porque él era de un grupo nacionalista, no del Atlético Nacional, de un grupo nacionalista, rebelde, pendenciero, con su mentalidad de expulsar a los romanos. Y había una profecía bíblica de un Mesías que vendría a libertar a Israel. Y cuando él vio que Jesús le seguían multitudes, él dijo: este es el que me va a libertar a mi pueblo. Y lo siguió. Y estaba esperando que Jesús armara a la gente para salir a guerrear y a pelear contra los romanos y expulsarlo. Pero como Jesús no fue eso, él dijo: mi reino no es de este mundo. Eso empezó a decepcionarlo. Como Jesús le empezó a decir antes de la última cena y que él lo negara, lo vendiera, y lo negociara, Jesús le dijo: yo voy a Jerusalén y voy a padecer y me van a matar. Allá voy a crucificar, me van a crucificar. Judas escuchaba todo esto y empezó a entrar la decepción. No era Jesús lo que él esperaba. Hermano, si te sientes hasta aquí decepcionado del evangelio, es porque tal vez no has entendido lo que es realmente el evangelio. El evangelio es vida eterna. El evangelio es salvación. El evangelio es la seguridad de que no moriremos eternamente, sino que viviremos con él allá arriba. Segunda pregunta: ¿Judas estaba predestinado para negar a Jesús, para vender a Jesús? ¿Nació con ese fin, con ese propósito? Te digo que no. Salmo 41, ya te digo el versículo. Ciertamente había una profecía del rey David. Aparte de que Jesús sabía, ya había sido anunciado muchos cientos de años atrás. El rey David, en uno de sus salmos, habla de la traición. Salmo 41:9. David profetizaba en el Salmo 41:9 y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaba anunciado, y todas las profecías se tienen que cumplir. Ahora entiéndeme acerca de las profecías lo que te voy a decir. Hay dos cosas fundamentales que tú y yo debemos tener claro acerca de las profecías, tanto las buenas que agarramos como las que no nos gustan. La profecía de prosperidad, de bendición, de abundancia, hay dos cosas fundamentales. Pero también la profecía de juicio, de destrucción, de que va a haber un anticristo, un sistema de gobierno, que hay gente malvada. Debes tener en cuenta que esas profecías se van a cumplir, pero hay dos cosas. Número uno, hay un kairos. La palabra kairos es tiempo preciso,
Permítame recordar, yo sé que la mayoría lo sabe, pero por si hay gente que no lo recuerda o no lo sabe, existen dos tiempos, el Cronos y el Kairos. El tiempo Cronos es el cronológico, el tiempo nuestro, que los seres humanos marcamos por minutos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Ese es el tiempo crono, el tiempo cronológico nuestro, que cuando llega la hora y el día y no pasa nada, ya se nos fue y quedó en el pasado. Y por eso es que muchos se decepcionan, porque Dios no les dio en el tiempo que ellos querían. Cuando hablamos del tiempo de Dios, no es el tiempo crono, sino el Kairos. Es el tiempo señalado por Dios desde la eternidad, desde antes que tú y yo naciéramos, antes de que el mundo fuera constituido. Ya el Kairos de Dios había determinado que en el año 1968, 23 de diciembre, iba a nacer un hermoso niño en la ciudad de Lorica, Córdoba, y que sus padres iban a ser Napoleón Salguedo y Olimpia. Mi papá Saganterano, mi mamá Pasacaballera. ¿Cuánta distancia? Pueblo. No había Facebook, no había YouTube, no había nada. Y Dios los conectó. Para esta temporada yo estuviera predicándole. Tú naciste en el tiempo y en el lugar preciso que Dios determinó. No te lamentes de no haber conocido a Dios antes, ojalá, pero era el Kairos ahora. O sea, es cuando Dios ha determinado que tu familia se convierta. Yo sé que tú te afanas, te desesperas, te angustias, te enojas, te entristeces porque no ves a tu familia venir a Cristo. Sí, es normal, pero hoy te recuerdo que de que Dios lo hará en un Kairos preciso. Deja que cuando Dios te los agarre, nadie los va a soltar de la presencia de Dios. Ahora lo segundo, dentro de ese Kairos hay personas que van naciendo para dar cumplimiento a eso. Te lo pongo como ejemplo. Zacarías y Elizabeth duraron años pidiendo un hijo. Eran irreprensibles delante de Dios y delante de la gente. Se merecían un hijo. Había una promesa de que en Israel no iba a haber estéril. Sin embargo, esa pareja que era irreprensible, pura, santa, sacerdotes del Dios Altísimo, no tenían hijos. Y no era porque Dios no les escuchaba la oración, era porque Dios los tenía reservado, esperando el tiempo. Lo dije hace poco, cuando Elizabeth y Zacarías se casaron, María no había nacido todavía. María era una muchacha según la historia tradicional, de 15, 16, 17 años. Zacarías y Elizabeth ya eran viejos, o sea que podían tener más de 30 años, 40 años de casado, pidiendo un hijo. Pero Dios necesitaba una muchacha pura para que se cumpliera la escritura, la profecía, que una virgen concebiría. Y no se hallaba, pero había un tiempo preciso, y María nació en el tiempo preciso. Y como se necesitaba alguien que le abriera el camino a Jesús, Dios reservó a esa pareja que ya venía de años atrás y puso a Elizabeth a parir 6 meses antes de que Jesús fuera concebido. Lo que te estoy diciendo es que hay gente que ya nació, que está esperando el momento que Dios le dé la orden para darte tu bendición. Los solteros, tu esposo, tu esposa, seleccionada por Dios, ya nació y está en algún lugar. Pero como a veces andamos de cabeza loca, enamorando por aquí, enamorando por allá y enamorando por allá, nos perdemos el Kairos de Dios. No escuche amén. Andamos de cabeza y loca. Hay un tiempo y hay personas que nacen en ese tiempo. Y aún para las profecías malas, de desastre y gente que te va a hacer la vida imposible, hay profecía. Hay gente que Dios escoge para hacerte la vida imposible. Pero no es maldad de Dios, es para moldearte el carácter a ti. A su nombre.
Y no es porque esa gente nace para eso, porque todos venimos de Dios. Gracias por esos 3 amén. Todo ser humano. Permítame hablar en el tiempo actual. Según las estadísticas, 7,000 millones de personas en el mundo. Todas las 7,000 millones de personas que existimos en el planeta Tierra venimos de parte de Dios, con un propósito de parte de Dios. ¿Ok? Jeremías 1:5 es para todo el mundo. Todos venimos con un propósito. El asunto es que Dios asigna al espíritu con un propósito, pero nos da un alma que tiene un libre albedrío, una libre escogencia. El alma son las emociones, los pensamientos, los deseos, las pasiones, el carácter. Y nuestra alma determina si cumple o no cumple el propósito de Dios. Espero que me esté haciendo entender y me esté siguiendo. Nacimos todos con un propósito de Dios. Dios pone un espíritu con una asignación, pero nos da el alma que tiene libertad de escogencia. Los seres humanos escogen si sirven o no sirven a Dios, si agradan o no agradan. Y como Dios no improvisa, Dios conoce de antemano quién le va a servir realmente y quién no. Búscame por favor el Salmo 58, ya te digo el versículo. Salmo 58. De antemano Dios sabe qué almas se van a desviar y quiénes no. Mira lo que dice el Salmo 58:3. Versículo 3. ¿Se apartarán los impíos desde cuándo? Desde que están en el vientre. Dios en su presciencia, no presencia, presciencia, previo conocimiento, desde que están en la matriz, Dios sabe que esa alma no lo va a buscar. Se apartarán los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Esos que Dios sabe que no se van a convertir, a esos Dios los selecciona para que cumplan las profecías que no nos agradan. Pero tú y yo hemos sido seleccionados para cumplir las profecías de bendición de parte de Dios. El libre albedrío hace que la gente decida. Yo quiero que hoy al finalizar hagamos una oración, porque yo quiero que mi alma permanezca pegada a Dios y ser un cumplidor de las profecías de bendición y no de condenación. Judas no nació para maldecir ni para vender a Jesús. Judas no nació para eso. Judas nació para ser un apóstol de Jesús, pero su alma no aceptó el llamado, se desvió y entonces fue escogido para esto otro. Mira lo que sucede en los tiempos actuales. Segunda de Timoteo 3, por favor. Esto es terrible. Segunda de Timoteo capítulo 3. Toma nota de este texto, escríbelo y repásalo en tu casa. Segunda de Timoteo 3:1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto. Segunda de Timoteo 3:1. Espera el que lo coloque. Se pegaron. Ok, voy leyendo. También debes saber esto. 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Ok. También debes saber esto. Esto lo está escribiendo Pablo 1900 y tantos años atrás. Que en los postreros días, o sea, en los días siguientes, en los días que estamos, vendrán tiempos como. ¿Y cuántos creen que sí estamos en tiempos peligrosos? Nosotros salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar. Solo confiando en Dios tenemos la seguridad de que vamos a regresar. Solo sabiendo que hay una asignación por cumplir, vamos a regresar. Pero solo cumpliendo la asignación. Les he dicho, los hijos de Dios somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios sobre la tierra.
Mientras haya un propósito, el diablo no te va a matar ni me va a matar. Si estamos cumpliendo el propósito, si no, estamos expuestos. Repito el verso 31, el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2, porque habrá hombres como, o sea, solo piensan en ellos y en más nadie. El fin justifica los medios. ¿Estamos o no estamos viviendo tiempos así? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea que hay hijos tuyos que están cumpliendo esta profecía, porque su alma no se ha querido alinear a la verdadera razón con la cual Dios lo hizo nacer. Hijos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, no les duele nada, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, se complacen más en el mundo, en el pecado, en las pasiones, que en la presencia de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que no te juntes con ellos. ¿Qué haces en la escuela, en la universidad, en el trabajo con gente que actúa de esta forma? Amén, amén. La Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero ser de los que cumplan lo bueno en Dios. Tercera pregunta: ¿se salvó Judas? Yo creo que no. Yo creo que no. Y no se condenó por el pecado que cometió, porque el pecado de Judas de vender a Jesús fue tan grave como el de Pedro negarlo. Amén, 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 amén. Los dos son igual de pecado, pero él no se condenó por eso. Aunque él se arrepintió. Mateo 27, por favor, versículo 3. Hay que ver el arrepentimiento real que tuvo Judas y de qué se arrepintió. Porque hay gente en las iglesias, Arsení, que se ha arrepentido de algunas cosas, pero no del pecado real. Se arrepienten de haber mentido, pero no se arrepienten de entregarle su vida realmente a Dios, para entregarle su vida realmente a Dios. Y literalmente dice la Biblia que Judas se arrepintió. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Por qué se arrepintió? No por haberlo vendido, porque él vio que estaban condenando a Jesús más allá de lo que a él le habían dicho. No se arrepintió por haberlo vendido, ni reconoció que ese era el Hijo de Dios, como si lo hizo el soldado de la cruz. Cuando Jesús murió, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O como lo hizo el ladrón de la cruz, que dijo: acuérdate de mí. Judas se arrepintió al ver que habían condenado a Jesús. Y mire lo que él dice, versículo 4: yo he pecado entregando sangre. Si el arrepentimiento hubiese sido real, él diría: yo he pecado entregando al Hijo de Dios. He pecado entregando al Salvador del mundo. Él entregó una sangre inocente. ¿Por qué condenaron a Jesús? ¿Por qué los fariseos matan a Jesús? Porque Jesús iba en contra de las tradiciones de ellos. Porque Jesús iba en contra de las enseñanzas de ellos. Lo hicieron ver como un criminal. Judas reconoció que Jesús no era un criminal. Se arrepintió reconociendo que Jesús no era un criminal, pero no se arrepintió reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire, si se hubiese arrepentido, hubiese hecho lo que hizo Pedro.
Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3. Y la tercera vez, cuando lo negó, que sonó el gallo, no que cantó el gallo normal como dice, sino la trompeta, Jesús volteó a mirar a Pedro, y Pedro le quitó la mirada y lloró amargamente. Lloró amargamente. Cuando Jesús muere y resucita, van a avisarle las mujeres a los discípulos para que vinieran a ver el cuerpo de Jesús. Los discípulos estaban reunidos y ahí estaba Pedro. ¿Y sabe quién es el primero que llega a la tumba? Pedro. Eso es un arrepentimiento sincero, el que sabe esperar que Dios tiene misericordia. Pero mire lo que hizo este Judas, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Salió y fue. Otro pecado peor. Hay gente que se quita la vida, y eso sí no tienen esperanza, porque los suicidas no heredan el reino de Dios. Así que joven, soltero, soltera, señorita, señorito, deje de estar sufriendo por un amor. Si me dejas, me quito la vida. Te quitas la vida, te vas para el infierno y él se va con otra. ¿Cuántas no hay en el infierno? ¿Cuántas no hay en el infierno ahora mismo? Porque se cortaron las venas, se metieron un frasco de pastillas, se ahorcaron. Eso no tiene esperanza. El que se quita la vida no tiene esperanza. Pero peor todavía lo que Jesús dijo, Jorge, Mateo 26, 24. Esto me puso a temblar. Y quiero que esto te quede grabado, hermano. Yo quiero ser de los que cumplimos las profecías buenas de Dios. Si Dios te trajo para este tiempo, es porque tienes cosas buenas que cumplir. Mateo 26, 24. Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí Jesús le cerró toda oportunidad. Yo escuché hace poco un predicador decir que Judas se salvó. Ese predicador no conoce este texto, no contextualiza y no entiende que Judas se ahorcó. Bueno, mejor es que no hubiese nacido. Así como nos dice a nosotros ahora la Escritura, mejor es que nunca hubieses oído hablar de Jesús. Mejor es que nunca hubieses pisado un templo evangélico. Usted no tiene ni idea cuánta gente hay en el infierno que rechazaron la verdad de Cristo, venían a los cultos, pero siguieron viviendo su vida normal y hoy están arrepentidos porque se están condenando. Judas tuvo oportunidad, pero no la aprovechó. Termino. Judas tuvo el privilegio, óyeme bien, de ser llamado por Jesús. Judas tuvo el privilegio de ocupar un cargo tesorero. Judas tuvo la oportunidad de ser enviado a sanar y a libertar a los endemoniados, pero la desperdició por falta de entendimiento. Pedro fue restaurado, Judas condenado. Hoy es mañana de empezar a pedirle a Dios entendimiento. Póngase de pie, por favor.